tomar contacto ahora con Vanessa Petrillo, que es nuestra periodista, que como vos decías, Pablo, está acreditada allí en los pasillos de tribunales. Vanessa, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, conocer principalmente cuáles han sido las repercusiones de estos pocos minutos recién llega el vicepresidente allí a tribunales. Y acaba de entrar, estábamos acá algunos periodistas que tenemos acceso, que estamos acreditados en tribunales, en la planta baja. Entró por uno de los 4 ascensores de la puerta principal que habían cerrado minutos antes, especialmente para que pudiera subir el vicepresidente hacia el tercer piso, directamente hacia el despacho del juez Ariel Lijo. Habían clausurado uno de los ascensores y subió por la entrada principal sin hacer ningún tipo de declaración. Frente a todos los periodistas y curiosos, mucha gente, muchos curiosos acá en la entrada de los tribunales de Retiro para verlo al vicepresidente antes de la indagatoria frente al juez Lijo. Vanessa, sí. Te pido alguna precisión sobre el escrito que presentaron esta mañana los abogados de Vudú. Escuché versiones de que era un escrito largo, otros dijeron que es un escrito corto, está claro que pidió la grabación, pero además, ¿habló, por ejemplo, de la investigación de la ruta del dinero, como dicen algunos, en ese escrito? Sí, exactamente, sí, hizo una presentación para que se determine el origen de los fondos que se habría aportado para el salvataje de la Sicónica Alcográfica, porque según la defensa de Vudú, el juez Lijo no hace mención, no hace referencia en sus resoluciones a, digamos, lo que se llama, lo que se conocería como la pata financiera de este tramo de la investigación. El escrito va en ese sentido, que se averigüe el origen de los fondos, además de, por supuesto, la posibilidad de grabar su indagatoria para después darla a conocer a los medios. Ese es un argumento a favor de Vudú, porque lo que dice Vudú es, a él le imputan haber organizado la compra, pero alguien puso mucha plata, porque hubo que hacer unos pagos importantísimos a la AFIP para poder levantar la quiebra. Bueno, esos pagos, ¿quién los hizo? Y ahí se habla de 3 orígenes, Vanessa, te lo confirmo con vos, que supuestamente dicen en ese escrito. Uno, Raúl Moneta, porque él mismo, el empresario, él mismo lo ha declarado. Después, un banquero y después una tal compañía marítima. Exactamente, es lo que determina, o sea, es un escrito que es favorable a él porque está diciendo que él no tiene nada que ver con el tema del aporte de fondos, es totalmente ajeno y no se ha investigado. Si lo va a imputar por el delito de cohecho o lavado de dinero, obviamente esto tiene que ser una investigación previa y eso es lo que están diciendo a los abogados, que se investigue el origen de estos fondos, ¿no? Claro, la ruta del dinero, porque hay que determinarlo para imputar una supuesta figura de lavado de dinero, hay que determinar la ruta del dinero, ¿no? El origen de estos fondos. Vanessa, ese es tan solo uno de los ejes del día de hoy, pero si te parece podemos repasar algunos de los hechos, además, para que la gente, aquella que probablemente no haya estado pendiente de la causa, pueda entender a qué se va a enfrentar hoy el vicepresidente cuando se siente allí frente al juez Lijo. Se va a enfrentar, antes que nada, va a hacer su presentación, seguramente tendrá un speech armado y después se enfrentará a las preguntas tanto que tiene preparado el juzgado como el fiscal Jorge Vilelo, que también tiene sus preguntas para hacerlo, ¿no? Si bien tienen como una estrategia común en preguntarle, hay puntos, hay diferencias entre lo que sostiene el juez y lo que sostiene el fiscal, ¿no? Así que bueno, se va a enfrentar a un extenso interrogatorio que tienen preparado, bueno, ya tanto el juez como el fiscal. Vanessa, podemos organizar, a ver, en 3 grupos de preguntas, a ver si vos estás de acuerdo con esto. Primer grupo de preguntas sobre las cosas que hizo Vudú como ministro de Economía que pudieron ayudar a que una empresa, a que alguien se quede con la empresa Chicone. Sí. Es decir, resoluciones que él firmó, decisiones que él tomó. Sobre eso le van a preguntar y él va a poder explicar, bueno, por qué firmó un dictamen, por qué paró una licitación, si es que la paró como dice el juez de la causa. Ese grupo de preguntas tienen que ver con lo que hizo Vudú como ministro de Economía, que podría haber ayudado a que alguien se quede con la empresa. Segundo grupo de preguntas, ¿qué relación tiene con Van der Brule? ¿Por qué vivía en su casa? ¿No? Le va a preguntar a fondo si es verdad que se encontró con él y demás. Tercer grupo de preguntas, su relación con los Chicones. Se encontró con los Chicones, comió con Guillermo Renwick, como dice Renwick. Sí. Bueno, yo veo ese 3 grupos de preguntas fuertes, ¿no, Vanessa?
Exactamente, sí. Primero van a hablar, obviamente, sobre sus funciones dentro del Ministerio de Economía, sobre los dictámenes. Todo esto consta en la causa, está toda la documentación en la causa, se las va a exhibir, se le van a hacer algunas preguntas para que ahonden el tema de los dictámenes que habría firmado. Ese seguramente va a ser uno de los puntos fuertes de la declaración. El otro punto es el que vos mencionabas, ¿no? La relación, el vínculo supuesto que tendría con Alejandro Van der Grölle, que el vicepresidente niega absolutamente, directamente conocerlo. Bueno, ese va a ser otro de los puntos que va a ahondar el juez Lijo, porque ahí tiene como pruebas un entrecruzamiento de llamados. Ya dije antes, no lo afectan directamente a Vudú, pero sí a quien fue su secretario, ¿no? Las llamadas telefónicas que se habrían hecho al fondo Diolfan, cuya cara visible era Alejandro Van der Grölle. Esa es básicamente las dos preguntas o las dos partes de las preguntas que van a hacerle, y obviamente el tercer grupo de preguntas sí seguramente apuntarán a la relación, a los supuestos encuentros que mantuvo con los ex dueños de la Sicone Calcográfica. Vudú dice que no se reunió con los dueños, que nunca efectuó reuniones, que tal vez alguna vez se los cruzó, pero que nunca participó de ninguna reunión con ellos. Hay testimonios en la causa que dicen lo contrario. Está el testimonio que brindaron en su momento Nicolás Sicone, el dueño de la Sicone, y su yerno, Nicolás Renwich, que declararon como testigos en su momento en la causa, o sea, declararon bajo juramento decir la verdad. Hay que ver después si estos testimonios valen como pruebas, porque se planteó la nulidad, o sea, se planteó la invalidez de estos testimonios. Si la Cámara Federal dice que estos testimonios no valen, no pueden ser utilizados. Es que no van a valer, Vanessa. No van a valer porque ya no son testimonios de testigos. Ahora pasaron a ser testimonios de imputados. Exactamente. Ahora los van a indagar, es decir, son imputados. Pero la Cámara, que seguramente entre hoy y mañana va a tener que resolver algo sobre estos testimonios, tanto de Sicone como Renwich, es muy importante como validez de prueba, ¿no? Si valen o no estos testimonios que dieron. Pero bueno, el juez ya dio vuelta en ese sentido, ya revirtió esta situación. Ahora no los considera más víctimas, no los considera más testigos, y para el juez ahora son imputados, van a ser indagados también. Hemos elaborado algunas preguntas en torno a las cuales probablemente sirvan como disparador de estos ejes que tendrá la declaratoria en el día de hoy. Una de ellas es si tuvo intereses en The Old Fund. Es una de las preguntas que seguramente va a hacerle el juez. La cara visible de The Old Fund era Alejandro Van der Grölle, y quien habría intercedido es su socio y amigo José María Núñez Carmona. Sobre esto seguramente se lo va a interrogar. Es una de las preguntas de cajón que seguramente le van a hacer tanto el juez como el fiscal. Otra pregunta, pidió no conceder un crédito a la Casa de la Moneda. ¿Esto para qué? A ver que se entienda. ¿Qué dice el juez? El tema de la Casa de la Moneda es el tema de la licitación que supuestamente se suspendió a pedido de Vudú, y bueno, eso es uno de los testimonios que constan en la causa y sobre lo cual, bueno, se le va a preguntar hoy. Tal vez no sea el eje fundamental, pero es un dato importante que se va a terminar de determinar hoy, ¿no? En la y Vanessa, y es importante porque lo que dice el juez es, claro, él se queda con la empresa, lo dice el juez Lijo, ¿no? Que estando con la empresa, necesita que la empresa funcione y haga billetes. Para eso, si la Casa de la Moneda tenía esta licitación y ampliaba su capacidad de fabricar billetes, se iba a arruinar el negocio de Sicone. Entonces, al no tener esa gran capacidad, es necesario ir a Sicone a pedirle que imprima billetes. Es la única empresa fuera de la Casa de la Moneda que imprime billetes. Por eso es tan importante. Claro, por eso es importante, o sea, no es determinante para la causa, pero sí para el juez Lijo es importante, y va a ser una prueba más que tenga, suponemos, para un eventual procesamiento, ¿no? Y otra de las preguntas, Vanessa, es ¿quién es Miguel Castellanos? Otro de los ejes también de la indagatoria. Sí, también hay muchos interrogantes sobre los que va a tener que responder hoy Amado Vudú. Va a tener que hablar también sobre la empresa Volt, ¿no? Que era la que había alquilado a Sicone Calcográfica. Va a tener que hablar muchísimo hoy Amado Vudú. Muchos interrogantes va a tener que responder, y bueno, estamos a la expectativa de lo que podamos ir sabiendo a lo largo de toda esta jornada, ¿no? Que va a ser seguramente extensa. Bueno, ¿y cómo fue el contrato de alquiler en Puerto Madero del departamento que es de propiedad de Vudú? Él se lo alquiló a un abogado que vive en Madrid.
¿Y terminó viviendo quién adentro de ese departamento? No ese abogado Caroso Donatielo, sino que terminó viviendo Alejandro Van der Brul. Entonces le van a preguntar eso. Porque el contrato además no está firmado. Exactamente, el contrato no figura firmado por Vudú, tampoco hay pruebas en la causa de que estuvo viviendo Alejandro Van der Brul porque está el pago del servicio de cable, por ejemplo, servicio de delivery, y todo eso se le va a exhibir hoy a Vudú. Caroso Donatielo era el supuesto inquilino, iba a declarar por videoconferencia, bueno, finalmente fue suspendido y no se hizo, así que seguramente se le preguntará también por ese supuesto contrato de alquiler. Vanessa, vos marcabas también diferencias entre el juez Lijo y el fiscal Dilelo. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ambos? Bueno, vos sabés que desde el comienzo de la investigación hubo diferencias en cuanto a los imputados que consideraba que debían declarar para el fiscal Dilelo y para Lijo. Fíjate que Dilelo desde un primer momento consideró que los Sicone y Guillermo Renwich debían ser imputados. Desde un principio se lo pidió el fiscal, a lo cual el juez no accedió. Esa es una de las grandes diferencias que tenían en la investigación, ¿no? El rol de los Sicone en todo este entramado. Bueno, esa es una de los puntos en los cuales se diferencian y tal vez en otros aspectos más que, bueno, que el fiscal quiere ahondar, que todavía el juez no ha hecho, que es justamente lo que hablábamos al principio, el origen de los fondos, la ruta del dinero. Vanessa, el fiscal Dilelo apunta a eso y el juez no tanto, ¿no? Vanessa, por favor, llamanos enseguida cuando empiece la audiencia. Nosotros hacemos títulos y volvemos contigo en 2 o 3 minutos, ¿ok? Ok, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.